Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo Gracias. cordial a todos quienes sintonizan un café con Muy JJ. amable. Abogada, ayer la Corte Constitucional con 7 votos contra 2 dio la luz verde. No se preocupe por el perrito, que esto es en vivo, no hay ningún problema, no pasa nada, créame. Bueno, dio la luz verde para que, verde de paso, para que la despenalización del aborto sea incorporada vía reforma a la serie de normativas donde esto no estaba establecido. Lo que mucha gente se pregunta es, después de lo de ayer, ¿qué sigue para que finalmente sea ley de la República? Bueno, realmente empecemos diciendo que lo que conoció ayer la Corte Constitucional fue una solicitud para declarar la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal COIP. La jueza ponente efectivamente fue Carla Andrade Quevedo y esto tenía que ser conocido ayer por el Pleno que conforman 9 jueces. Claro. Obviamente son 7 votos. Conocemos que los 2 votos en contra serían de Carmen Corral y de Teresa Núquez. Y claro, es gratamente sorprendente, porque aquí hay que decir algo, estimado Jimmy. Hace 2 años, cuando esta misma corte resolvió dar luz verde al matrimonio igualitario, fueron estos mismos jueces, con excepción de Hernán Salgado y Enrique Herrería, que el día de ayer se unen con sus 2 votos a esta propuesta. Gratamente sorprendidos porque comprendemos que los jueces, como corresponde, también tienen cierta ideología y cosmovisión de vida, pero han dejado de someterse a esas ideologías propias de ellos y han respetado lo que dice la Constitución y la ley. Bien, en consecuencia lo que sigue es que esto pasa a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendrá que debatirlo. No sé si eso sea por eso le pregunto a usted, si ese sea el procedimiento para reformar el COIP y en esa reforma incluir ya lo que resolvió la Corte. Lo que corresponde es recibir las notificaciones correspondientes, tiene que ser también notificada la Asamblea Nacional y las partes que fueron quienes pusieron en conocimiento de la Corte esta demanda de inconstitucionalidad. Lo que probablemente se dio, porque todavía no es público el documento, es que ellos han decidido eliminar la última parte del artículo 150. Cuando se habla de aborto no punible, en el primer caso, no voy a dar lectura de todo el artículo, pero el primer caso, el aborto es no punible si se practica para evitar el peligro para la vida o salud de la mujer embarazada. También el segundo numeral dice si es consecuencia de una violación en una mujer, pero dice que padezca de discapacidad mental. Lo que seguramente sucedió es que retiraron por inconstitucional las palabras que padezca de discapacidad mental. Con eso se entiende que toda mujer que ha sido violada está en la capacidad de decidir si aborta o no, y si decide hacerlo, esto no será penado. Eso es lo que decidió la Corte el día de ayer. Se trata de despenalizar el aborto por violación, más no de legalizar el aborto, claro, y que eso quede claro porque también hay un sector de la población que está preocupado y que hay que respetar su postura. No, por supuesto. Abogada, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago y esto queda clarísimo, ¿no? Ayer lo hablábamos que despenalizar no es lo mismo que legalizar. Ahora lo que quiero que me quede claro es, si la Corte, cuando ya emite este documento, si lo que dice la Corte es lo que es, o esto tiene que pasar a la Asamblea de nuevo, ponerlo, hacer la reforma, escribirlo, alguien tiene que vetarlo. ¿Qué es lo que tiene que pasar después? O esto ya debería ser ley en algún momento, pero ¿cuándo? ¿Qué pasa después de esto? Esta decisión es en última instancia. Recuerden que nosotros tenemos una Corte Constitucional que incluso la han considerado como una especie de satélite porque no está bajo la jurisdicción de ninguna otra función del Estado, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es de última instancia debe cumplirse, ya no hay marcha atrás, ya no hay ningún organismo que deba revisar o cambiar eso, y lo que le corresponde a la Asamblea simplemente es regular esta parte que ya ha sido sacada del ordenamiento jurídico, del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, y lo que seguramente la Corte puede ordenar es que se regule
que ya no sea punible. Y claro, aquí entra en debate lo siguiente, estimada Alondra, lo que también decían, hasta cuándo se puede interrumpir un embarazo en una mujer, cómo se debe demostrar que esto ha sido violación o no. Y esos son los temas que podrían entrar en debate, pero la Asamblea Nacional no puede dar marcha atrás, tiene que acatar lo que la Corte le notifique. Ya, perfecto. Entonces, lo que la Asamblea tiene que hacer es estas regulaciones, ¿no? O más bien especificar exactamente los momentos, todo esto. Esto nos queda claro. Ahora, ¿cuánto tiempo se podría demorar la Asamblea para hacer esto? Porque si bien es cierto, la Corte Constitucional nos dio luz verde, pero hasta que no esté escrito en el COIP y hasta que esto realmente no nos digan, ya está, el aborto todavía sigue siendo aborto por violación, no sigue estando despenalizado aquí en el país, hasta que esto no ocurra. ¿Cuánto tiempo se podría demorar en esto? Esto debe ser de cumplimiento inmediato. La Asamblea Nacional no puede demorarse porque la Corte Constitucional le notifica y le da un tiempo determinado para actuar. En algunos otros casos, recuerdo que pedía a la Corte que se saque del ordenamiento jurídico tal artículo porque efectivamente era inconstitucional y les daba un plazo de 6 meses o un plazo de 1 año, por ejemplo. No sé con certeza cuánto tiempo, pero es algo que seguramente tendrá que ser rápido a la próxima asamblea que se instale el 14 de mayo, porque es un tema ya debatido hace muchísimos años y como ustedes también conocen, había una oportunidad de que esto se dé con el Código Orgánico de la Salud, pero el actual presidente decidió vetarlo por completo, lo cual impide el tratamiento de esta norma por 1 año. Entonces, seguramente la Corte, con toda la fuerza que le corresponde, pedirá una actuación inmediata de la Asamblea Nacional. Perfecto. Ahora hablemos de por qué es necesario también estas reformas, ¿no?, que se hacen al COIP. ¿Por qué es tan importante? Y le doy una cifra. Al año, 1.800 niñas dan a luz, entre 10 y 14 años dan a luz o paran aquí en el país. 1.800 niñas. Quiere decir, y esto no es cuestiones de bendiciones, quiere decir que han sido violadas, porque son realmente niñas y son menores de edad. ¿Por qué es importante que esto se haya debatido ahora y se haya de alguna forma logrado ahora, abogada? Bueno, realmente esta es una lucha que lleva muchísimos años y hay que reconocer a las mujeres que lideran movimientos feministas y que no se han cansado, porque ha sido una lucha permanente en contra varias decisiones de gobiernos anteriores, contra varias decisiones de asambleas nacionales anteriores. Y claro, creo que a veces es necesario, estimada Alondra, salir de esa zona de confort en la que a veces uno está, recorrer el país, las provincias pequeñas, los cantones pequeños y enterarse cómo viven estas niñas en extrema pobreza y además son violadas sistemáticamente. Si no tienen 18 años, es una violación. Y muchas de ellas a veces tienen lamentablemente que sufrir este drama por parte de la propia familia, de los propios parientes. Este no es un dato que se dice al azar, es un dato comprobado incluso por organismos internacionales y nacionales que han levantado estadística válida. 7 niñas al día pueden estar dando a luz o pariendo, como se quiera decir, fruto de una violación. La única alternativa que se les está dando es que ellas, conjuntamente con sus familiares, al ser en este caso menores de edad, puedan decidir, porque el trauma es doble. Y yo creo que eso es lo que hay que decir, estimada Alondra, porque me apena mucho que en el Ecuador el debate ha sido mal abordado y se quiere decir que quienes apoyan esto están en contra de la vida y quienes no lo hacen están a favor de la vida. Es un debate muy mal llevado porque creo que quienes defendemos los derechos humanos estamos a favor de la vida de todos los ecuatorianos. Por supuesto. Y la verdad es que este debate mal llevado, como usted llama, tiene que ver mucho con cuestiones religiosas también. Yo respeto muchísimo a las personas que no están de acuerdo conmigo. Por supuesto que las respeto, solo que en este caso estoy a favor de la vida precisamente de una niña que necesita vivir, que necesita estudiar, que necesita acceso a lo público sin necesidad de que realmente el Estado la revictimice constantemente. Pero ahora hablemos justo de esto, de estas posiciones
Provida, por ejemplo, en donde decían que la vida desde la concepción y promovían la cuestión de la adopción en el país. ¿La adopción es algo fácil? ¿Es algo que podría ser realmente establecido como una política pública para evitar que haya más abortos? ¿Es realmente una solución a este tema? Bueno, realmente empezar diciendo que yo creo que en este caso, estimada Alondra, una posición coherente, buena, con la que yo me congratulo, es justamente la que tomó ayer el presidente electo Guillermo Lasso. Él ha sido abiertamente frontal en poner sus aspectos religiosos, en considerarse un católico practicante. Muchas de las mujeres que estaban liderando este proceso tenían justamente miedo de la decisión que se pueda tomar una vez que él se posesione el 24 de mayo. La Corte le ha quitado una papa caliente, hay que decirlo, la Corte ha decidido antes de que se posesione, pero él tuvo ayer una decisión que nosotros esperamos que sea siempre, respetar lo que decidan otros poderes del Estado. Mire, yo aquí también quiero decir algo, Alondra. Hay un experto constitucionalista que ahora mismo se me ve el nombre y que dice que los jueces, los buenos jueces son aquellos que terminan siendo desleales a aquellos que les eligieron, porque significa que no se sometieron al poder, sino se sometieron a lo que dice el derecho, la Constitución, la ley. Y claro está, este no es un tema de religioso. Yo también me considero una mujer de fe, incluso como cuencana, que ustedes conocen cómo nosotros somos educadas. Una mujer de fe, de absoluto compromiso, pero también soy una abogada que he estudiado Derecho y que me sé de memoria el artículo 1 de la Constitución, en donde en un Estado laico las dos cosas deben ser separadas. No es un tema de preceptos religiosos, es un tema de derechos y de salud pública contra niñas con las cuales hay que tener empatía y conocer la dura realidad que viven. Ahora, hablemos también de lo que viene en cuanto a políticas públicas, porque si bien esto se decidió y si la Asamblea actúa de manera rápida, ya esto sería ley, esperemos que en algunos meses. ¿Qué es lo que le corresponde ahora al gobierno en materia de políticas públicas? Y me refiero a fortalecer la justicia, la Policía Nacional, el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer, porque está bien, se despenaliza el aborto por violación, pero ¿a qué centro de salud vas a acudir? Si no hay tal vez doctores que sepan cómo gestionar un aborto. ¿A qué psicólogo o qué ayuda va a obtener esa niña en el proceso de antes, durante y después de un aborto? O sea, todo esto que engloba la despenalización, que no es cuestión de que nosotros vamos a hacer filas ahora para abortar, sino que es una cuestión en materia pública que le corresponde también al nuevo gobierno hacer inmediatamente para que esto se dé de manera segura. De acuerdo, incluso la Corte Constitucional el día de ayer seguramente decidió también sobre el artículo 149 del COIP, que habla del aborto consentido, que la persona que haga abortar a una mujer que haya consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de 1 o 3 años. Esta era lamentablemente la sanción a las que estaban sometidos incluso algunos médicos, por los que en algún momento no querían practicar el aborto en curso cuando llegaba una mujer en estas condiciones al centro médico donde ellos estaban atendiendo. Y claro está, seguramente pronunciándose sobre este artículo también dejará de ser punible el hecho de que un médico en un centro de salud asista a una mujer en estas condiciones, lo cual de cierta manera viabiliza esta situación de salud pública. Y claro está, Alondra, concuerdo con lo que tú dices, le viene un trabajo muy grande al próximo presidente porque tiene que adaptar la salud pública para que esto se facilite de tal manera que se practique de una manera adecuada en lo científico, de acuerdo a los parámetros y estándares internacionales de salud, pero que también exista un sistema de contención para estas niñas que seguramente, o para estas mujeres que seguramente no es nada fácil el trauma, lamentablemente, que han tenido que vivir. Entonces, yo creo que no termina con la decisión que tomó ayer la Corte Constitucional, con que la Asamblea Nacional lo acate, lo regule y que sea ley
y que justamente quede reformado y el artículo 149 y 150, sino seguramente tendrán que ser ya otras políticas y estándares que deben considerar los organismos de salud con una política pública que debería liderar en este caso ya el nuevo gobierno. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a Ay, la Omar abogada. quería hacer una pregunta, perdón. Ah, tenía Omar una. Dele. Es que como está todo tímido, Está- diga Omar. tiene hambre. Ya, Omar, diga. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Abogada, no quiero sonar fatalista, pero ¿cabe la posibilidad de que en un futuro mediano o lejano haya un pedido ante una nueva Corte Constitucional para rever esto? ¿Cabe o no la posibilidad? Bueno, es importante lo que pregunta porque le comento, la Corte Constitucional acaba de decidir esto a pocos meses, semanas de empezar la evaluación que les corresponde para hacer el primer cambio del tercio, de 3 de los 9. Y obviamente había los comentarios en redes sociales que seguramente querrán quedarse en el espacio y que tendrán que tomar una decisión de acuerdo a lo que quiera el próximo gobierno, porque será quien esté más cercano. Pero entiendo que el presidente electo ha dicho que respetará la independencia de funciones y claro, este cambio de la nueva Corte tiene que darse por sorteo, salen 3 y por concurso entran 3 nuevamente. Entonces yo creo que en este caso va a haber un sector de la población que quiera que el tema se vuelva a ver, seguramente, pero creo que en eso hay que estar atentos a lo que pueda, pueda darse. Mire, tendrá que pasar algún tiempo para que eso pase. No quiero sonar fatalista, pero hay una corriente que está proponiendo una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y dentro de ese grupo de personas, inclusive, están proponiendo debajo de la mesa descabezar a todo lo que haya sido electo por ese Consejo de Participación Ciudadana, inclusive el transitorio. Entonces, bueno, estamos en Ecuador, abogada, o sea, cabe la posibilidad de cualquier escenario. Por eso le pregunto, o sea, indistintamente de las posiciones, ¿es viable jurídicamente que un sector de la población se acerque ante una Corte Constitucional, sea esta renovada o nueva, y plantee que se dé retro a esto? Por ejemplo, ellos aducen que con lo que se decidió ayer se viola la Constitución porque en la Constitución se habla desde la vía desde la concepción. Le consulto, jurídicamente, indistintamente de las posiciones, jurídicamente, ¿se puede presentar eso? Bueno, realmente hacen referencia al artículo 45 de la Constitución que efectivamente dice que el Estado debe cuidar la vida desde la concepción. Hay otro artículo también que habla sobre la libertad que tengan las personas en esta situación para poder decidir. Hay cierta contraposición y los dos son artículos constitucionales. Para eso mismo está la Corte Constitucional, para que cuando se dé esa supuesta dicotomía entre dos normas de rango constitucional, ellos decidan cuál debe prevalecer. Esto se llama ponderación en términos constitucionales y ayer lo han decidido. Creeríamos que en algún momento se podría plantear que esto retroceda, pero yo creo que si el Ecuador se instala en una corriente internacional que realmente tiene nuevas políticas de salud pública, y que se da cuenta que esto no es un tema de preceptos religiosos, sino es un tema de salud pública, difícilmente podría retroceder. Solo por comentarles algo, esto es posible en Argentina desde 1921. ¿Cuántos años han pasado en Ecuador? ¿100? Entonces, y lo otro, justamente no quiero dejar de contestar, recuerda que el país ya vivió la desinstitucionalización tremenda en los últimos 4 años. La manera de evaluar autoridades y retirarles de su cargo no fue la adecuada, lamentablemente. Y creo que en eso el Ecuador tiene una deuda pendiente ante organismos internacionales. Yo espero que si realmente hay la fuerza política y los votos para llamar a una consulta popular, las preguntas sean sesudamente elegidas. Y recuerde que es la misma Corte Constitucional la que tendría que dar paso a las preguntas, haciéndolas pasar por 3 filtros que tiene justamente el control constitucional.
Entonces, en este sentido, todavía es algo que está a mediano y largo plazo, porque una consulta popular tiene que ser con preguntas que sean antes evaluadas y que pasen por el filtro de la Corte Constitucional. Gracias, ahora sí, Gracias, abogada Juan. Mónica Vanegas, directora de la Fundación Hacienda Ecuador. Que tenga usted un día excelente, ¿ah? Gracias, muy amable por el espacio. Muy Que bien. se repita.